Los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica siempre han considerado a nuestros países latinoamericanos como subordinados, dependientes, atrasados, menores de edad y hasta como patio trasero de su basurero de desechos tóxicos. Se han regido históricamente por el principio de América para los norteamericanos. Lo que el gobierno de Donald Trump está haciendo en este momento en Venezuela confirma esta visión. Considera que tiene el derecho de quitar y poner presidentes a su antojo. Si un presidente rechaza sus políticas o se guía por un modelo económico contrario al que está planteando este presidente estadounidense, lo va a quitar o va a intentar quitarlo. En cambio, si es un presidente que se subordina a sus dictados económicos, ideológicos, políticos, estratégicos, entonces Donald Trump dirá, es un buen presidente. Estas prácticas son ventajosamente intervencionistas y Donald Trump se siente con la autoridad política y moral de hacer esto. Para justificar estas intromisiones, se llena la boca de términos como libertad, democracia y derechos humanos, cuando en su propio país estos principios son violentados cotidianamente. Con estos argumentos es que ha promovido actos terroristas, golpes de Estado, boicots, movilización de sectores empresariales, restricciones económicas y financieras hacia Venezuela. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué Venezuela? Venezuela es la puerta de entrada a todo el subcontinente americano. Venezuela es un país que años atrás se ha declarado República Bolivariana, contraria a los proyectos neoliberales. Pero más que eso, Venezuela representa un punto geopolítico estratégico para los Estados Unidos. Paradójicamente, Venezuela es el país con mayores reservas petroleras en el mundo, pero con gran distancia. Y simultáneamente, Estados Unidos es el país que más consume petróleo en el mundo. Gasta cada día aproximadamente 19.690.000 barriles de petróleo, de 117 litros cada uno. Entonces, desde Washington se han traído asesores que han estado en otros intentos de desestabilización de gobiernos como el de Irán. Se han utilizado a personas especialistas en derrocar gobiernos y en este sentido han puesto a trabajar toda una maquinaria desde hace años de desestabilización económica de Venezuela. En Venezuela nadie puede negar que hay carencia de alimentos, de productos, de servicios. Tampoco nadie puede negar que en Venezuela hay una hiperinflación y un desabasto. El problema no es ese. El problema es quién ha provocado todo esto. Claro que la población venezolana está en todo su derecho de exigir mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, esta situación la ha aprovechado el gobierno estadounidense para profundizar las medidas de restricciones comerciales, amenazas a otros países para evitar que establezcan vínculos comerciales con Venezuela o hagan compras, o a empresas también amenazadas. Y por otro lado, la oposición ha aprovechado estas circunstancias para presentarse como el adalid de la democracia, de la libertad. Estados Unidos y Juan Guaidó han hecho un amaciato. Estados Unidos le ofrece a la oposición el derrocamiento de Maduro a cambio de todos los recursos naturales de Venezuela. Y Juan Guaidó está dispuesto a hacer eso. El pasado 23 de enero, Guaidó se autoproclamó presidente de Venezuela, diciendo que llamará en 30 días a elecciones libres y verdaderamente democráticas.
30 minutos después, casualmente Donald Trump dijo que reconocía a este nuevo gobierno. Ha habido un debate en la Unión Europea y finalmente países como la Gran Bretaña, Alemania, Francia, España, le dieron un ultimátum a Maduro de 8 días para convocar elecciones. Esa es la intromisión de otros países, también en el asunto de Venezuela, porque saben que geopolíticamente es importante. Sin embargo, también países como China, Rusia, se oponen a esta intervención norteamericana, porque lo han dicho. Estados Unidos tiene metido las manos en este conflicto y dicen que no apoyarán a Guaidó. Dos países significativos en América Latina, Uruguay y México, han dicho que están dispuestos a ser mediadores en esta negociación. El gobierno mexicano ha estado sometido a presiones enormes, tanto por los Estados Unidos como por todos los medios que cacarean la necesidad de que México desconozca al gobierno de Maduro. Y la postura de México de decir, no estamos a favor ni en contra, siguiendo principios de la doctrina Estrada, que algunos dicen que ya es caduca. Ellos, el gobierno mexicano, han mantenido una postura de dignidad y ahora, casualmente, todos los países están volteando hacia México pensando que es uno de los lugares, es uno de los gobiernos que tiene autoridad moral para llamar a dialogar a las partes. Es muy bueno saber que Rusia, China y países del mundo consideran que México tiene un papel importante en esto. ¿Qué hubiera pasado si México desconoce a Maduro? Pues entonces estaría violando los principios de autodeterminación de los pueblos, de no intervención y de solución pacífica de los conflictos. Sigo considerando que Guaidó, con su autoproclama, está actuando ilegalmente. Hubo elecciones en mayo del 2018. Ellos acusaron de elecciones fraudulentas. Y sin embargo, no abrieron la boca para contradecir a los observadores internacionales que sancionaron que las elecciones habían sido limpias, aunque la oposición se negó a participar. Después de la toma de protesta de Maduro hace unos días, en este mes de enero, inmediatamente la oposición reacciona y dice que desconoce. La oposición no tiene un proyecto de nación, no tiene una alternativa. Lo que quiere es que se vaya Maduro, entregar el país a las manos estadounidenses. Están dispuestos a eso. Y en ese sentido, podemos decir que es ilegal Guaidó, porque él se fundamenta en el artículo 233 de la Constitución Bolivariana, y sin embargo esta Constitución en ningún momento dice que se puede establecer un gobierno paralelo. Maduro debía haber muerto, se debería haber ausentado, o podría estar acusado de enfermedad, y todo esto sancionado por el Tribunal Superior. Nada de esto ha ocurrido. El silogismo barato de Guaidó es decir, nosotros no reconocemos a Maduro, es un usurpador, no es presidente. Por tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, del Congreso venezolano, pasa a ser presidente. Es un silogismo barato, porque debemos de partir entonces, si Maduro está siendo presidente a partir de la Constitución Bolivariana, y sí lo está haciendo. Más de 6 millones de personas votaron por él. Un golpe de Estado, que eso es lo que está orquestando los Estados Unidos, es un golpe a la democracia venezolana, se esté de acuerdo o no. Es un golpe a la legalidad bolivariana. Es un golpe al pueblo de Venezuela que a cambio de migajas e intervención va a vender su soberanía. Ese es el futuro. Y los países
latinoamericanos que están apoyando al gobierno de Donald Trump en esta iniciativa y cediendo a sus chantajes, presiones y migajas, son títeres del imperialismo, como la Organización de Estados Americanos es un títere cuando su presidente, antes, durante y después de la autoproclamación de Guaidó, dijo que lo había felicitado y reconocido personalmente. Esto no puede ser. Por eso yo considero que esta Organización de Estados Americanos es una institución vergonzosa en estos momentos. Lo mismo hizo con Cuba en 1961-62. Ahora lo hace con Venezuela. No es casual. Es un organismo al servicio de los intereses estadounidenses. Y ahora los representantes de Donald Trump en la Organización de las Naciones Unidas están presionando para que los países, Consejo de Seguridad, tomen la determinación de desconocer el gobierno de Maduro. No digo que en Venezuela no debe haber transformaciones profundas. Lo que digo es que esas transformaciones se deben decidir en Venezuela, desde Venezuela y para Venezuela, en beneficio de los venezolanos. Venezuela es un punto importante en el mundo político internacional. Usted y yo tenemos algo que decir.